Un muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Felipe Mayorga Lozano, estudiante de la Universidad del Quindío. Actualmente estoy cursando el programa de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Educación. El día de hoy les vengo a comentar un poco sobre eh, el paisaje cultural cafetero y pues todas las implicaciones que este tuvo. Y vengo a ampliarles un poquito ese panorama, ya que para muchos es como muy desconocido este término y qué fue lo que sucedió allí, aunque sepamos que digamos vivimos en un territorio cafetero y que pues nuestra universidad está allí. Entonces vamos a hablar un poquito del paisaje cultural cafetero y aquí tenemos pues esta imagen que es muy autóctono y es muy común para nosotros los quindianos ver este tipo de edificaciones. ¿Qué pasa? Nosotros como quindianos, nosotros como personas quindianas, no tenemos mucho conocimiento o se nos hace muy normal ver este tipo de cosas. Sin embargo, para la UNESCO fue algo sumamente atractivo el hecho de que nosotros tuviéramos este tipo de construcciones que para nosotros es común ver en el día a día. Entonces, el paisaje cultural cafetero es un... El paisaje cultural cafetero colombiano fue una declaración que nos dio la UNESCO en el 2011, cuando muchas organizaciones privadas se unieron y entre ellas la Universidad del Quindío, organizaciones se unieron para darle este atributo a este territorio en el que vivimos. ¿Por qué le dieron este nombre a este territorio? Porque ellos vieron en nosotros o en este pedazo de Colombia unas características muy autóctonas que nos hacían diferentes a los demás y que pues para muchos dirán de que somos paisaje cultural cafetero porque pues somos productores de café. Y en parte eso sí fue importante, sin embargo fue como a medida del tiempo la producción de café fue llevándonos a tener unas costumbres muy arraigadas a nosotros los quindianos, que eso fue generando como que costumbres y una idiosincrasia y una cultura. El paisaje cultural cafetero se dio porque nosotros los quindianos nosotros los de estas zonas empezamos se empezó, nuestros antepasados empezaron a producir mucho café y ese café pues fue generando como que el mejoramiento de la economía colombiana. Esto los llevó a generar unas culturas y unas costumbres muy arraigadas a este territorio el cual pues fue catalogado por la UNESCO como el paisaje cultural cafetero colombiano. Entonces todas estas costumbres y toda esta idiosincrasia de este territorio llamó la atención de la UNESCO y la UNESCO pues antes no tenía la categoría de paisajes culturales, pero en el 1995 más o menos pusieron esta categoría y entonces en Colombia se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar para llevar el paisaje cultural, para llevar como que un pedazo de Colombia ante esta entidad internacional y que nos catalogara como paisaje cultural cafetero. Y nosotros como quindianos es nuestra responsabilidad seguir protegiendo esta zona. ¿Por qué? Porque la importancia que nosotros tenemos como ciudadanos o la que yo vi en el transcurso del módulo es que nosotros debemos identificar en el lugar en el que vivimos y en el que en el que estamos. Y algo tan importante como que la UNESCO nos haya nombrado paisaje cultural cafetero hace que nosotros tengamos esa responsabilidad y ese deber como quindianos y es más, diría yo que como colombianos, puesto que aunque hayan departamentos en Colombia que no hagan parte de este paisaje cultural cafetero, es importante que todos los colombianos sepamos de que existe un paisaje cultural declarado por la UNESCO, declarado internacionalmente, y que es nuestra responsabilidad cuidarlo y seguir como que protegiendo todas estas costumbres que se tienen desde hace mucho tiempo atrás, porque es que indianos empezaron los
pues todos los de esa zona que les acabé de mostrar, fueron como que trabajando para que se fuera produciendo el café y se fuera generando como toda esa cultura, pero toda esa cultura se genera esa raíz del café, a la raíz de la producción del café. Entonces es importante para nosotros como ciudadanos, diría yo que colombianos, reconocer de que en Colombia hay un paisaje cultural. Segundo, es también nuestro deber proteger y cuidar todas esas costumbres que se han venido teniendo a lo largo de los años, que claramente por la tecnología, la innovación y todo ese tipo de cosas se cambian. Pero no debemos perder ese tipo de costumbres porque esas costumbres son las que nos llevaron a tener esa declaración tan importante ante una entidad como la UNESCO. Y ellos, podría decirse entre comillas, de que muestran al exterior este paisaje tan hermoso que aquí tenemos, y por eso es que últimamente hemos tenido un auge turístico tan grande. Y es porque en el exterior se muestra que en Colombia hay un paisaje cultural cafetero en el que hay unas características muy únicas de las personas que residen acá. Entonces es por esto de que nosotros debemos cuidar y proteger todas estas costumbres para que nuestros hijos o las futuras generaciones sepan de que viven en un lugar privilegiado, ya que pues no muchos países no muchos países tienen ese reconocimiento. Y es allí donde entra el papel, pues el papel docente. Yo al estudiar una carrera como licenciatura en matemáticas, pues tengo un rol como docente, con las futuras generaciones, y es un rol de formador. Y en esa formación los estudiantes se tienen que dar cuenta, sea aquí o en otras zonas, de que tienen, o en otras zonas de Colombia, de que tienen que generar un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es muy importante porque al nosotros generar sentido de pertenencia por el país y la zona en la que vivimos, nosotros vamos a ir cuidando todas esas costumbres para que las futuras generaciones conozcan por qué nos nombraron paisaje cultural cafetero, reconozcan el lugar en donde viven y la importancia que tienen todas esas costumbres que ellos ven tan comunes. Costumbres como lo son las laderas llenas de cafetales, las casas así tan coloniales, las flores afuera de las fachadas, el caficultor con su poncho y su sombrero. Todas esas costumbres nosotros tenemos que enseñárselas a los estudiantes, y es importante que espacios como estos se muestren en la universidad, puesto que en los colegios o en las instituciones educativas no se muestra la importancia de tener este tipo de conocimientos como lo son el paisaje cultural cafetero colombiano, y que algunas entidades privadas, digamos de la zona en la que nosotros estamos, intentan como que mostrarle al mundo por qué es importante, pero nosotros desde nuestros hogares, nosotros pues ya lo digo más como experiencia propia, mis profesores nunca me dijeron el paisaje cultural cafetero que era. Y podría decir yo que desde que tengo memoria, esta es la primera vez que tengo un acercamiento a algo como esto. Sin embargo, pues mi madre es artesana, entonces ella me ha venido como que inculcando todo eso del paisaje cultural cafetero, de las costumbres en las que vivimos, y siento que esto es importante puesto que nosotros tenemos que tener sentido de pertenencia y tenemos que mostrarle al exterior de que nosotros tenemos unas costumbres muy nativas y muy de nosotros. Entonces es importante nosotros como docentes al menos en algún momento explicarle a nuestros estudiantes, darle a conocer esta, darle a conocer como ese nombramiento que nos fue dado, para que ellos sepan el lugar en el que están viviendo, y para que ellos tengan esa misma responsabilidad que han venido teniendo todos nuestros ancestros para mantener todas esas costumbres que nos llevaron a tener ese nombramiento.
Y es allí donde pues esta imagen fue tomada del módulo, donde nosotros tenemos que ver por qué fue que se nos nombró así. Y entonces aquí tenemos unos atributos que la UNESCO vio importantes, por las que nos dio un puntaje para nombrarnos paisaje cultural cafetero. Entonces, tenemos que estos son los atributos de mayor valor, y pues en estos la mayoría son de la cosecha de café. Entonces, en la cosecha de café tiene que ver pues el café de la montaña, que nosotros tenemos diferentes tipos de cultivo de café, ya que las zonas térmicas de todos los pueblos que pertenecen al paisaje cultural cafetero son tan diferentes. Entonces, pertenecemos a diferentes pisos húmedos, entonces, dependiendo del piso húmedo se va generando diferente tipo de café. Y pues tenemos la predominancia del café, que son los tres tipos de café pues más importantes que se exportan acá en el Quindío. La disponibilidad hídrica, ya que pues en algunos territorios hay más disponibilidad hídrica que otros, entonces es importante como que ver qué efectos tiene eso en el café, y es allí donde pues en este territorio del paisaje cultural cafetero, en estos 4 departamentos, se ha ido trabajando muy fuerte por el nuevo uso de las nuevas tecnologías y demás. Entonces esto ha sido muy importante, ya que aunque no perdamos esas costumbres, nos hemos ido de la mano con la tecnología y la innovación de la sociedad. Ahora tenemos algo que es muy importante, que es el patrimonio arquitectónico, que esto tiene que ver más con las casas construidas coloniales, o la primera imagen que yo tenía en la presentación, porque estas casas o estas construcciones, al ser tan auténticas del Quindío y al haber tantas aún, pues fueron uno de los de los atributos que por los que ellos nos calificaron. Ahora, en las conclusiones, la verdad, el paisaje cultural cafetero es un paisaje que nosotros debemos de cuidar y proteger, puesto que este paisaje se puede ver como que disminuido por toda la innovación y la tecnología, y se puede ver disminuido y nos podemos volver una ciudad común. Sin embargo, pues entidades, yo sé que desde entidades públicas y privadas se ha venido como que trabajando de que este sector siempre tenga ese mismo, como que sea arraigado a esas costumbres. Sin embargo, no podemos arraigarnos tantas a las costumbres que nos volvamos como que una sociedad muy, como que una sociedad podría decirse atrasada. Nosotros tenemos que seguir avanzando conforme avanza la sociedad, pero tenemos que seguir teniendo esas costumbres, ya que es muy importante para nosotros guardar todas esas costumbres que tenemos. En mi caso particular, costumbres que tenemos como quindianos. Costumbres como quindianos de seguir viendo las casas coloniales, de no seguir destruyendo ni la fauna ni la flora que hay en nuestros departamentos, que es tan importante, puesto que últimamente con la tecnología y todo este tipo de cosas de la minería y demás, se han ido destruyendo todos estos atributos por los que algún día fuimos nombrados. Entonces es importante también para nosotros como personas que vivimos en este territorio del paisaje cultural cafetero, aprender a cuidar la naturaleza y preservar todo lo que ella nos ha dado, y preservarla para que las futuras generaciones también vean de que esta naturaleza, más de que nos haya dado un nombre en la UNESCO, pues esta naturaleza nos ayuda porque nosotros le tenemos que devolver algo de todo lo que nos ha dado, ya que el café fue una de las principales formas de desarrollo en el país. Entonces todo lo que se fue dando, la movilidad, el transporte, todo eso se fue mejorando ya que el café existía. Y porque el café fue una de las cosas importantes para que la economía colombiana fuera avanzando. Y a partir de que el café existió y de que todo eso se fue dando, fue que se fueron generando estas costumbres. Entonces es importante para nosotros explicarle esto a las futuras generaciones, y que ellos no se olviden de que gracias al café nosotros tenemos la sociedad que somos ahora, y nosotros debemos inculcarle siempre a ellos los valores y toda esa idiosincrasia cafetera que nos hace paisaje cultural cafetero.